Estás entrando en el espacio-tiempo. Lo que estás a punto de escuchar te cambiará. Prepara tu mente y tus sentidos para hacer de este momento algo especial. Bienvenido a Ser, Saber y Hacer, donde unimos la ciencia, el desarrollo personal y espiritual para estar al tanto y crecer. Queda con ustedes la voz de este programa, coach, locutor y formador en desarrollo personal, Odiseo de Ítaca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a Ser, Saber y Hacer hoy, en su tercer aniversario. Hace 3 años que empezamos con estas transmisiones semanales, alrededor más o menos de 150 programas, 150 temáticas que hemos desarrollado, que hemos tenido los invitados aquí en este estudio de Vive Radio. Hoy vamos a hablar precisamente del título del programa. Ya está llegando mi compañero Luis Fer Villaseñor, que es el primero que presento, para que se sincronice y se ligue. Bienvenido, Luis Fer. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Hola, Alan. Amigo, muchas felicidades aquí, llegando. Muchas felicidades. Pues es con quien iniciamos las primeras transmisiones. Estábamos Luis Fer y yo creo que como las primeras 5 o 6, ¿no? O 4 o 5, ¿no? Más o menos. Pues yo creo que fue un poquito más como las 10, porque acuérdate que tuviste un accidente al inicio del proyecto. Sí. Que te trajo muy buena suerte, por cierto. Y después se integró Alan, que es mi sobrino, es psicólogo. Bienvenido, Alan. Hola, ¿qué tal? Ya 3 años, ya ha pasado un buen tiempo, muchos programas, muy buenos programas y con una temática muy, muy amplia. Y luego también estuve con Mahadev, que hoy pues no está aquí presencialmente, pero se encuentra por vía Zoom. Él está desde el Perú, me dice que está arriba de una montaña que se ve perfectamente. Saludos, Mahadev, ¿cómo estás? Wow. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un verdadero gusto saludarlos desde esta tierra incas. Sí, en efecto, pues también siempre ha sido y será un placer enorme compartir con ustedes. Me encanta la temática y dinámica de este programa, donde siempre se abordan temas de expansión de la conciencia, de la espiritualidad, y de verdad que cómo hacen bien y cómo hacen falta en estos tiempos este tipo de temáticas. Así que, pues con mucho gusto aquí nuevamente saludando a todo el panel, ¿no? Que con todos tuve oportunidad en al menos 1 o 2 programas de convivir y compartir en algún momento. Y pues qué genial que hoy te haya surgido esa chispa de reunirnos a todos. Un gran panel por allá de aquel lado también. Sí, vamos a empezar con la temática del día de hoy. El programa se llama Ser, Saber y Hacer y nunca hemos hablado de eso, ¿no? Entonces vamos a empezar con Alan, que es psicólogo, y vamos a empezar hablando precisamente del ser. Genial. No sé. Pues yo creo que uno de los grandes filósofos del siglo XX, de hecho considerado el filósofo más importante del siglo XX, que es Martin Heidegger, tiene un libro de 1927 que se llama El Ser y Tiempo. En él aborda, mira qué curioso, justamente la temática es ser, saber y hacer, y lo que aborda él es algo que él nombra Dasein, que es el ser ahí. Lo que quiere decir es que el hombre es arrojado al mundo y lo que tiene que hacer es ser. Pero para ser, tienes que hacer. Es decir que para Heidegger lo más importante de una persona, de un individuo, es a través de lo que hace. Uno es lo que hace. Lo que quiere decir con el Dasein es que uno tiene infinitas posibilidades, uno tiene todas las posibilidades, digamos, infinitas de hacer diferente tipo de cosas. Y dentro de estas posibilidades, digamos, infinitas, solo hay una imposibilidad que imposibilitaría todo, que es la muerte. Entonces dice, una vez que tú sepas, ahí está el saber, que tú entiendas que la muerte está ahí y que tú eres un ser finito, en esa finitud, en esa transitoriedad que es la vida, tú puedes ser a través de lo que hagas. Entonces,
Comprendiendo eso, pues somos tiempo también, ¿no? Porque somos nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, y a través de esta temporalidad nosotros hemos hecho cosas. Lo que hacemos nos hace ser. Entonces ahora los que nos escuchan pueden preguntarse qué tanto han hecho, y en tanto lo que han hecho, ¿qué son? Esa, digamos, es la temática de Heidegger. En cuanto al ser, amigo, ¿hiciste tu tarea? Sí, por supuesto. El Sí, ser. lo hice. El ser, pues, es algo muy complejo. Yo creo que es lo que nos da a cada uno nuestra esencia, lo que nos hace irrepetibles, de hecho. Así es. ¿No? Podemos... creo que no hay nadie igual que tú, ni físicamente, y mucho menos de lo que estás alimentado intelectualmente y todo eso. Entonces, eso es muy interesante. Muchas veces tratamos a la gente, ahí vienen pues estas cosas de empatías, como iguales, y no, pues cada uno somos de características muy diferentes, que es lo que nos hace ser únicos e irrepetibles. Hemos ya platicado muchas veces acerca de ese tema, ¿no? De la ira, de todo lo que nos conjunta como seres humanos, nuestros conjuntos de emociones, la ira, las situaciones, todo lo que nos rodea. Entonces, pues, ese es el ser, lo que nos hace únicos e irrepetibles. Muy bien, pues ahora vamos a la parte, Mahadeb, si me escuchas, la parte desde tu enfoque, desde la espiritualidad, ¿qué es el ser? Claro, con mucho gusto. Sí, desde un punto de vista de una de tantas ramas filosóficas místicas, el ser es una característica permanente, perenne, que tiene un principio, pero que no sabemos precisamente cuándo es. Damos como inicio la creación, y de esa creación se deriva una existencia, pero esa existencia es como si fuera una línea, vamos a llamarlo así, como una línea que se divide en varios trocitos, vamos a llamarlo así, varios pedacitos o varias fases de crecimiento, de expansión, de experiencia, donde cada uno de esos pedacitos se le llama vida o vidas, ¿no? Para el misticismo tenemos una energía que no se crea ni se destruye, solo se va transformando a través de esas fases, de esas vidas que conforman toda una existencia, y que el origen es una esencia o una energía fuente a la cual tendremos que regresar en algún momento cuando hayamos tenido algún grado de conciencia tal que nos haga entender precisamente qué es esto del ser, qué es el real saber o la sabiduría, y que nuestro hacer realmente sea permeado por una conciencia, un amor y una voluntad supremas, ¿no? Que nos permita un grado de evolución tal que podamos regresar al origen. Y pues bueno, no conozco hasta ahorita a alguien que haya dicho ya regresé al origen y otra vez no lo pueda contar, pero bueno, eso es lo que de manera filosófica en el misticismo se entiende, que todo ciclo tiene un principio y un fin, que parten del mismo origen y que somos energía, y eso sería para el misticismo el ser. Sí, gracias, Mahadeb. Hablar desde la espiritualidad del misticismo se torna las más de las veces como muy abstracto, ¿no? Y lo abstracto pues puede tener un sinfín y a lo mejor nunca un fin de dónde podría llegar o dónde podrías divagar, hasta dónde podrías divagar hasta un infinito. Y a veces es tan complejo que cuando te metes en eso, ¿cómo lo conceptualizas para ponerlo en palabras? Porque ahí entraría como la experiencia. Pero qué curioso que ahorita que les pregunté del ser, pues ya me hablaron del hacer y del saber y del hacer, ¿no? O sea, como si no se pudieran separar uno del otro, claro. como si estuvieran juntos, ¿no? Y no se pudiera dividir. Van junto. Pero bueno, yo dije, vamos a intentar hablarlo así. Ahora, pues vamos con Alan en cuanto al hacer específicamente. Pues es que sí, creo que van muy de la mano. Saber. Es el saber. El saber. Va el saber. Bueno, pero vamos a lo mismo. Creo que va muy de la mano. En tanto el saber, ahorita con lo que decías,
la cuestión abstracta para Jacques Lacan, uno de los psicoanalistas más importantes con Sigmund Freud. El saber es algo simbólico, en el plano simbólico, es decir, lo simbolizas a partir de, como decía Luis Fer hace rato, lo único y lo irrepetible que nos hace ser a nosotros. Entonces, eso en el psicoanálisis le llaman subjetividad, que es lo que yo tengo, que no tienes tú, que no tiene nadie más, la esencia que me corresponde o me compete, ¿no? En tanto a eso, el saber es lo que yo voy a través de mis herramientas, a través de mi experiencia, a través ahora sí de mi ser, como adquiriendo sin ser absoluto. O sea, el saber no es absoluto y tampoco no hay un saber, digamos, tan crudo, tan real, que sea solo esto es la verdad absoluta, ¿no? Sino que vamos adquiriendo más conocimiento, más sabiduría, y justamente esto a lo largo de, como decía hace rato, ¿no? Lo que vamos haciendo. Muy bien, Luis Fer, tú que eres, Luis Fer es nutriólogo de profesión, entonces lo verías como desde un enfoque más científico, me imagino yo. Pues no sé si es más científico, pero sí concuerdo un poco con Alan. Finalmente, el saber pues es de lo que nos vamos también alimentando tanto espiritualmente como los saberes diarios, ¿no? De la vida cotidiana. Todo. Hay una frase que me gusta mucho que dice que todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Así es. ¿No? Entonces, pues obviamente lo que te lleva a ese ser único y irrepetible es lo que te gusta, es de lo que te vas alimentando y de lo que vas investigando. A lo mejor hay temas que no nos interesan. A mí no me gusta mucho la política, no me meto en esos temas. Me gustan más otro tipo de temas, y es también lo que nos va definiendo como seres humanos, como personas, y lo que nos va definiendo como nuestra personalidad. El conjunto de esos saberes, que muchas veces pues no es malo ignorar ciertas cosas, simplemente pues no las vas almacenando, no te vas acumulando de ellas, ¿no? Habrá gente que sí sea experta en esos temas, que es lo que también a esas personas les va a dar su característica y su propia personalidad. Pero el saber, pues no creo que haya una persona en el mundo que sepa de todo, claro, y de todos los temas, ¿no? Y creo que ahí está lo científico, ¿no? Porque sí, el claro. empirismo es eso, o sea, tú sabes a través de lo que vas haciendo, a través de la práctica vas adquiriendo el conocimiento y la sabiduría, ese es el empirismo. Ahí está la cuestión científica ya. Exactamente. Podemos tener nociones de ciertos temas y a lo mejor debatirlos en ciertos puntos, exacto, ¿no? Pero bueno, eso para mí es el saber. Pues dijiste una palabra súper interesante de lo que te vas alimentando, lo que te vas nutriendo. Entonces es un alimento, pero ¿para qué sería un alimento, no? O sea, obviamente no es para el estómago. Sí, no. Nos olvidamos de alimentarnos intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente. No estamos viendo ahorita una serie de situaciones tan agresivas. ¿De qué se está alimentando esa gente? ¿No? Claro. De lo que nos presentan la televisión, todas estas narcoseries, narcocanciones, canciones tan agresivas. Obviamente tiene que tener una repercusión social, y lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Pues es lo que hace rato decía Mahadev, ¿no? O sea, el llegar a un grado de conciencia tal, creo que ahí va el alimento, pero como alimento o cae bien o cae mal. Así es. O te hace bien o te hace daño, ¿no? Esa creo que entra en la repercusión no solo espiritual, sino en mi caso psicológica, se le dice somática, en tanto qué es lo que estás haciendo que justamente te está cayendo mal en ese saber, y entonces hay una repercusión ya a nivel psíquico en este caso, ¿no? Y va ligado también a lo físico y seguramente también a lo espiritual. Exactamente. Que ya ligaste un poquito ya con el último tema, que es el hacer. Sí, pero es que pareciera que no se pueden desvincular. Sí, por supuesto. Hay una secuela. Mahadev, el saber en la espiritualidad. Claro que sí, con mucho gusto. Igual, bueno, desde este enfoque, el saber también coincido en que se va dando a través de la experiencia cotidiana. Pero sí hay una diferencia importante que manejamos entre el saber como un conocimiento que te entra, que te llega, que adquieres a través de los sentidos, en un estadio físico, meramente físico, porque todo lo que entra por nuestros sentidos es información. Esa información te da un saber, pero no necesariamente te quedas con ese saber. Con ese entendimiento, con esa información o esos estímulos, sino que cuando hablamos de un saber ya con ese mayúscula o una sabiduría,
es cuando realmente ocupas ese material, esa información, para generar una trascendencia como ser humano. Ajá. Porque en efecto, como ahorita mencionaban, tú puedes tener un conocimiento, una información, un estímulo que ocupas para autoperjudicarte, para perjudicar a los demás, ¿no? Para perjudicar tu entorno. Estás teniendo un saber definitivamente, pero no lo ocupas quizás de la mejor manera, ¿no? A veces es un poco subjetivo qué es la mejor manera. Ahí probablemente tenga que ser un tema muy personal donde busques la autotrascendencia, que para mí no es otra cosa más que ser un poquito mejor que el día anterior. Así de sencillo, ¿no? Y para la filosofía mística, para algunas líneas, así también lo es. No es buscar la iluminación solo con hacer un acto, ni mucho menos. Es lo que tú vas generando día a día, cómo lo aplicas en tu vida, y entonces ahí sí se hace un verdadero saber, ¿no? Aplicar esa experiencia con una verdadera sabiduría. Ahora, un poquito paralelo a esto, también desde esta parte mística, filosófica, está un saber intelectual que cuando estás en un estadio físico, tú lo vas asimilando, lo vas guardando, lo vas, digamos que, utilizando a través del intelecto cuando estás en esta octava física. Pero para el misticismo también aprendes de una manera, a través de una conciencia superior, no de la mente. La mente es una cajita de herramientas nada más para el plano físico, que donde lo que tú le metas de información, dependiendo de la calidad de la información, procesas esa información y sale más o menos de la misma calidad que tú le metes. Pero hay estadios, por ejemplo, que se manejan en el misticismo como en el sueño, o como cuando estás en esa transición entre vida y vida, donde el alma, ahí ya hablamos del alma, tiene otro tipo de aprendizajes, ¿no? Aprendizajes que ya no es con el intelecto humano. Estábamos hablando del ser saber y ahora vamos con el hacer, ¿no? Entonces vamos a empezar con Alan. Aquí, Alan. El hacer, que no sé si sea una continuidad o si sea parte del mismo consecuencia del ser, saber, hacer. Pues yo creo que no tanto como consecuencia, pero como lo estábamos diciendo, creo que todo va ligado, todo va de la mano. Y justamente lo que yo les decía hace rato con Heidegger, Ajá. Para Heidegger el ser es a través de las acciones que vamos haciendo en la vida, ¿no? Evidentemente, como les decía, tenemos infinitas posibilidades. Uno puede elegir qué es lo que va a hacer, pero también en eso pues hay una repercusión, porque ¿por qué no eliges lo otro, no? Tú eliges ir por un camino, entonces tienes que tener la responsabilidad de que vas por ese camino y no por otro. Entonces, al ser responsable y ser congruente con eso, eso te hace ser una cosa, a comparación si hubieras elegido la otra cosa. Entonces, ya entrando en esa responsabilidad, algo adquiere tu ser. Entonces, por eso él dice, vamos siendo a través de lo que hacemos, a través de las acciones, a través de lo que elegimos. Y ahí va el saber, porque por algo estamos eligiendo eso y no lo otro. Eso es un poquito, digamos, lo que menciona Heidegger. Ok, amigo, el hacer. El hacer yo creo que es lo que más trabajo nos cuesta, ¿no? ¿Cuántos objetivos no se logran o a cuántos objetivos no llegamos? Porque el hacer es lo que más trabajo nos cuesta, ¿no? Podemos ver 1001 tutoriales, pero pues no hacemos, no actuamos. Entonces creo que ese es un punto importante. El hacer, se puede tener la sabiduría, podemos ser, pero ya muchas veces el saltito para hacer, sí. Entonces lo que nos bloquea muchas cosas, eso es lo que hay que desbloquear, hay que ver qué es lo que nos gusta, cuáles son nuestros objetivos y hacerlos para no quedarnos a la mitad y completar esta triada, esta trilogía de ser, saber y hacer. Creo que ahí lo importante, por ejemplo, si entramos al existencialismo, Sartre ahí decía, pero ¿qué es lo que haces? ¿Haces lo que quieres? Exactamente. ¿O quieres lo que haces? Que son cosas que parecerían iguales, muy diferentes. Pero es muy diferente, ¿no?
estar ahí haciendo lo que realmente te apasiona, que es lo que quieres, o querer lo que haces, ¿no? Hacer lo que quieres, perdón. Entonces sí son cosas pues totalmente diferentes, entrando ya en un existencialismo de preguntarnos cosas más profundas, ¿no? Pero imagínate de qué ¿cómo puedes llegar al saber si no haces? Si no lo llevas a la acción. No se podría tener un conocimiento, por supuesto, una conciencia, una experimentación si no lo llevamos a la acción. Entonces, somos, pero ¿qué somos? Entonces, aquí precisamente el planteamiento era de que Alan lo aborda desde la psicología, Luis desde otra perspectiva y Mahadev desde la espiritualidad. ¿Qué somos? Ahí ya está Mahadev, ya se está integrando a nosotros nuevamente, qué bueno que sí se pudo. Entonces, pues bueno, ¿qué somos? Se podría ver según la óptica, desde que tomemos esa óptica para observar el ser. Bueno, si utilizamos solamente el raciocinio, porque yo insisto, ¿no? Hablar de espiritualidad o filosofía puede ser muy abstracto e irnos a lugares pues tan lejanos que nos costaría de pronto aterrizarlo, y si no se puede aterrizar o no se puede conceptualizar eso, pues entonces no hay un conocimiento que tenga que ver con el hacer, se quedaría solamente en mente, en divagación, ¿no? Viéndolo desde esta perspectiva, pues sí es muy importante que estén integradas estas tres partes del ser, saber y hacer. El hacer es importante, ¿no? Porque el hacer finalmente es la consecuencia y la congruencia del saber, porque si tú solamente sabes, entonces ese se convierten en datos intelectuales. Pero si tú nunca lo llevas a la acción, si no das un paso, no haces, entonces no tienes como un conocimiento más integral, ¿no? No sé, yo creo que ahí entraría algo que Hegel llamaría dialéctica. Y la dialéctica no es sin aquello, o sea, no es una cosa sin la otra, ¿no? Y aquí tenemos la tríada, ¿no? El ser, el saber y el hacer. Yo creo que una no es sin la otra, porque podremos saber cosas, pero como decías, no pasar a la acción, no hacer. Y eso por consecuencia el ser, algo pasaría con el ser, ¿no? Y viceversa, ¿no? Podemos hacer cosas, pero tal vez no tener ese entendimiento de qué fue lo que pasó en el saber, y por consecuencia el ser se ve afectado, ¿no? Creo que una no es sin la otra. Creo que, como decía Mahadev hace rato, si vamos buscando un plano de conciencia tal, pues tendremos que llevar más bien todo de la mano, ¿no? Tanto el ser como el saber, como el hacer, para llegar a algo. En conclusión, esta conciencia, ¿no? O sea, por eso la dialéctica no es una sin la otra. No va el ser sin el saber y sin el hacer, y así, o sea, como vayamos jugando con ello, sí, ¿no? Mahadev, ¿ya me escuchas? A ver... Ya, por acá ando, los veo. Muy bien, te escuchamos, pues estamos hablando del hacer y creo que ahí nos quedamos, ¿no? Desde la óptica de la espiritualidad, el hacer. El hacer. Muy bien. El hacer, yo creo que principalmente lo podemos conectar con la palabra congruencia. Que de acuerdo a este nivel de conciencia y de sapiencia que hemos venido comentando, que es lo que va determinando por así decirlo, la categoría o calidad de nuestro ser, es directamente proporcional a esa congruencia en las acciones de lo que decimos, pensamos, hacemos, sentimos, ¿no? Que finalmente nos llevan a un resultado que es nuestro presente, define nuestra realidad presente, ese hacer, y que pues con toda honestidad a veces no va a la par de lo que decimos que somos o pensamos con las acciones que finalmente llevamos a cabo. Entonces, desde el tema místico, es más importante la acción que lo que se dice ser o que lo que se dice saber. Incluso en el tema del saber, aquí hay un tema importante
retomando un poquito lo que decía hace rato, tú puedes saber algo, pero si no lo llevas a cabo, no es lo mismo hablar de un grado de conciencia del que se da cuenta, que es como muchas veces lo definimos. Doy cuenta que me doy cuenta, de lo que digo, hago, pienso, siento, a decir, entiendo o sé para qué se ocupa esto que digo que estoy entendiendo, y todavía más profundo, pongo en práctica eso que digo que entiendo de lo que yo creo que entiendo. Claro. No, bueno, ya es un poco de juego de palabras, pero en el misticismo lo manejamos como si fueran etapas o grados más elevados de conciencia, ¿sí? Desde una conciencia muy básica, digo, de alguien que dice, bueno, incluso yo me doy cuenta que tengo hambre y busco solamente satisfacer mis necesidades básicas o de seguridad o de descanso o de reproducirme, a realmente buscar un propósito, buscarle un propósito en la vida a cada una de estas circunstancias básicas. No es lo mismo solo el buscar satisfacerlas que el entender o darle un significado a cada una de estas situaciones, ¿no? Entonces, como que en todas hay un cierto grado de entendimiento, de conciencia, y cada uno de estos me da un grado de ser, pero esa calidad o nivel o grado de conciencia pues me lo va a dar precisamente en la acción. ¿Qué tanto llevo a cabo eso que digo que entiendo, que realmente me genera un beneficio a mí y a los demás? No sé si fue muy rebuscado este tema. Pero bueno, con respecto a lo que he estado escuchando, que han expresado, lo que han manifestado con sus palabras, siempre surge esta pregunta de qué es, si en base a lo que sé y en lo que hago soy, o en base a lo que soy es lo que sé y lo que hago. Entonces yo creo que aquí cambia la óptica, porque desde la espiritualidad como que te irías por una, ¿verdad? Directamente a lo mejor desde la psicología te irías por la otra, ¿no? Pero finalmente yo creo que lo más importante es la congruencia, que estas tres, que obviamente no lo vamos a ver en todos los casos ni siempre, pero cuando generamos congruencia en estas tres partes, entonces yo pienso que es ahí donde estamos poniendo conciencia, a donde no la teníamos antes. Nos estamos haciendo conscientes de lo que sabemos y de lo que hacemos, y tratamos de que sea congruente con lo que somos, ¿no? Que se está expresando de alguna manera en el saber y en el hacer, que a muchos no nos gusta, porque a lo mejor nos gusta hablar bonito, pero al momento de la acción hacemos otras cosas. Entonces eso también está develando parte de mi ser, ¿no? O sea, mi ser no es solamente una dirección, ¿no? Puede ser multidireccional en base a mis acciones, ¿no? Que van a contradecir lo que digo que sé o lo que soy, ¿no? Entonces es la importancia de la congruencia, generarla, mas no siempre es así, porque también tiene que ver con un desarrollo personal. Claro, por eso en el oráculo de Delfos, que habla mucho Sócrates de eso, la inscripción que veías primero antes de entrar al oráculo de Delfos era conócete a ti mismo. Y el conocerse a sí mismo, ahí es donde entra esta conciencia también, ¿no? ¿Qué tanto realmente nos conocemos para saber quiénes somos y para hacer lo que realmente queremos? Creo que ahí es donde entra la complejidad, no solo de la psicología, sino de la espiritualidad y de todo, ¿no? Porque qué tanto realmente nos conocemos, y en tanto que nos conocemos, qué tanto hacemos aquello que realmente nos hace ser. Claro. Sí, amigo, pues es un tema, pues no fácil, pero es bonito también. Es complejo, sí, claro. Yo creo que a raíz de que somos, de que nacemos, ya empezamos nuestro proceso de saber, de aprendizajes y de hacer. Claro. ¿No? Y ya todo eso es lo que las circunstancias de la vida y la vida diaria, como mencionaba Alan, la vida cotidiana es lo que nos va a ir dando esas pautas. Pues, pero primero es el ser, obviamente. Sí, pues ya nacemos siendo, bueno, desde una perspectiva, ¿no? Porque socialmente, pues tienes que desarrollarte para ser, ¿no? Pero bueno, tú eres un ser
a lo mejor vacío de conocimiento y de experiencias, pero es un ser cuando naces viéndolo desde esa perspectiva, ¿no? Biológica, claro, 100% para biológica. un ser social no eres un ser hasta que no tienes conocimiento y no tienes experiencias, ¿no? Podría ser. Entonces, pues es un poquito complejo. Sin embargo, yo pienso que todo esto tiene que ver con nuestra evolución también como seres humanos, como humanidad. O sea, se habla de esta teoría de Paul MacLean del cerebro triuno, de 3 cerebros en uno, el reptil o el instintivo, el límbico, el emocional o el intelectual, que tiene que ver con el neocórtex, ¿no? Entonces, no importa si tienes uno más desarrollado que otro, lo importante es el equilibrio entre estas 3 partes, Claro. porque es la conjunción de una evolución. Y entonces eso quiere decir que vamos hacia algún lugar. ¿Qué quiere decir el equilibrio? Pues una congruencia entre estas 3 partes, ¿no? Entonces, para que pueda venir una evolución, no que sobresalga una, sino generar un equilibrio y una comprensión de estas 3 partes para que pudiera venir una evolución. Bueno, estamos llegando ya a los últimos minutitos para concretar, Alan, sobre el ser, saber y hacer. Es que es un tema bastante amplio. Yo creo que al final lo que nos deja es que justamente es un camino, como lo decía Mahadev, es un camino que vas haciendo día a día, que tú vas eligiendo también, y que al final va basado en, ahora como lo decía Luis Fer, en cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros sabe hacia dónde apunta, cuál es ese desarrollo personal que cada uno quiere tener, ¿no? Solo, como dices, la congruencia creo que también va en que todo es integral, ¿no? El cuerpo, la mente, la espiritualidad, todo va de la mano y todo eso influye también en el ser, el saber y el hacer. Vamos con Mahadev. Estamos llegando al final, amigo. Muchísimas gracias, primero que nada, por conectarte, por darte este espacio, por hacer una pausa en tus actividades el día de hoy y poder acompañarnos, porque de alguna forma ya como historia, pues tú formas parte de Ser, Saber y Hacer. Entonces, para concretar sobre el ser, saber y hacer. Gracias, amigo. Antes que nada, nuevamente agradezco esta distinción y esta invitación con este gran panel que tienes, estos grandes compañeros a los que aprecio mucho, igual que a ti. Mi respeto y mi admiración a ti por el programa. Y bueno, pues en conclusión, a mí me gustaría hablar de la conciencia como una integración, como una congruencia de estos 3 factores que hemos venido platicando a lo largo del programa, y donde me gustaría hacer un énfasis en que nuestro grado de conciencia también muchas veces está determinado por no tanto hacer lo que queremos, sino más bien hacer lo que tenemos que hacer, el deber ser más que el querer, ¿no? Entonces ahí determina muchas veces nuestro grado de conciencia. Y bueno, con esto pues me despido agradeciendo a ti, a tu público que te sigue, y pues bueno, deseándote que tengas un éxito rotundo como lo has tenido hasta ahorita y que este programa siga creciendo, y pues siempre a tus órdenes para próximas ocasiones, que me encanta compartir todo esto con ustedes. Un abrazo, Gracias. Mahadev, de aquí para allá, saludos allá. Les mandamos saludos a todas las personas con las que estás conviviendo y principalmente a este lugar energético, ¿no? Tan importante, también impregnarse de esta energía. Personas que en la antigüedad, yo creo que también se planteaban el ser, saber y hacer, y que ahora pues que me cuentas que están convocados, que están reunidos ahí de diferentes nacionalidades, igual con este propósito de ser, saber y hacer. Un abrazo. Abrazo a todos desde aquí, desde las alturas, al fondo, la ciudad de Cusco. Un placer para mí haber compartido con ustedes. Vamos con el señor Luis Fer. Ser, saber y hacer, amigo. Ser, saber y hacer. Qué difícil. Ser, pues, es también de las cosas más difíciles. Muchas veces nos cuesta ser nosotros mismos por complacer a una sociedad, por complacer a una pareja, y nos dejamos opacar nuestra personalidad y lo que realmente somos. No creo que en estos tiempos de apertura espiritual y
un cambio social tan fuerte que se está dando nos invita a eso, a ser nosotros mismos y lo que nos nazca, claro, siempre y cuando sin dañar a terceras personas. Saber, aprender lo más que podamos, aprender las cosas que nos gustan. Sabemos que prácticamente desde que nacemos nos imponen los conocimientos, claro, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de lo que realmente son nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestras destrezas. Desarrollar algo que nos guste, a lo mejor ahí en ese campo podemos ser felices, ¿no? Encontrar esa plenitud y finalmente pues el hacer también, sacudirnos muchas veces estas flojeras y dar ese paso que muchas veces nos cuesta, ¿no? Tenemos ya todos los ingredientes, pero no nos atrevemos a cocinar. En ese camino pues va a haber muchas equivocaciones, errores, pero pues la invitación para hacer, saber y hacer. Sí, para que nos sigan acompañando, muy agradecido con todas las personas que siguen este programa, porque pues hoy en día estaba yo escuchando, por ejemplo, y curioso en TikTok, de que pues, nosotros sabemos que la televisión pues es un distractor, ¿no? Claro. Que llega una persona del trabajo con problemas y tiene problemas en casa y lo único que quiere es divertirse y es pues la distracción de la televisión funciona muy bien. Entonces ha evolucionado y esto de las redes sociales pues es también un gran distractor que ha evolucionado con respecto a la televisión, donde ahora los contenidos, o sea, lo importante es ser famoso, ¿no? Famoso a través de la acumulación de supuesta aceptación de la gente. Entonces se puede hacer cosas muy sencillas y dentro de esto que se hace, la mayoría de las cosas tan sencillas que todo el mundo los puede hacer, pues recibe aceptación, pero ¿por quién? Por gente ordinaria. Entonces, ¿qué ordinaria qué? Que no se da cuenta, pues precisamente cuando no puede ver más allá de que eso es un distractor, de que el que te distraigas no va a resolver, que estés mal teniendo un trabajo que no te gusta, en lugar de resolverlo, de que no te va a resolver el que llegues a casa y no tengas comunicación con tu familia, y que lo único que haces pues es evadirte a través de un distractor. Entonces yo agradezco a estas personas que siguen este programa porque están claro en un desarrollo personal y eso no sé en porcentaje cuánto será, pero yo sí te puedo decir que la gente ordinaria en 1,99 punto y tantos % son los que les gustan las cosas sencillas, que obvio no tiene nada de malo desde su enfoque, hasta que generen un poquito más de conciencia y se den cuenta que lo único que están haciendo es distraerse y no atendiendo lo que realmente importa. Y este programa va hacia eso, invitándote a que trabajes en ti mismo, en que te conozcas, mostrando herramientas que te puedan ser útiles. Entonces, pues agradecido con Alan, gracias por la invitación y por otra vez estar acá. Y la reunión, el reencuentro, y gracias a Luis Fer, que me apoyó desde un principio y me sigue apoyando hasta la fecha. Un abrazo a Mahadev, que se dio esta oportunidad y este tiempo, y sobre todo gracias a ustedes. Esto fue Ser, Saber y Hacer, tercer aniversario. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Chao. Gracias por haber estado con nosotros. Regálanos un me gusta y ayúdanos compartiendo este video. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.